Buenos días, profesora y compañeros. El día de hoy les hablaremos acerca de la ecorregión Selva Alta. Mi grupo está conformado por Taipe Taboada Claudia, Gamarra Rodríguez Joe, Huajachi Alba Ángela, Vilches Villanueva Tabata, Díaz Pareja María José y quien les habla Cruz García Débora. Para empezar, les hablaré un poco acerca de esta ecorregión. La Selva Alta o Rupa-Rupa, también conocida como Paraíso de Picaflores, es una de las ecorregiones más biodiversas del Perú. Por otra parte, el nombre indígena de Rupa-Rupa quiere decir caliente o ardiente, como referencia a las mayores temperaturas que aquí ocurren en comparación con la yunga o selva nublada andina. Esta selva se caracteriza por una estructura de vegetación compleja, con varios estratos de árboles llegando hasta los 35 metros de altura del dosel. Geografía. La Selva Alta se extiende por toda la vertiente oriental de los Andes, desde Amazonas hasta Puno, y penetra en algunas zonas del flanco occidental a través del Valle del Marañón, configurando una geografía muy variada. Los límites geográficos de esta ecorregión son: por el norte limita con ecorregión del Páramo y Ecuador, por el sur con Bolivia, por el este con Selva Baja y por el oeste con las ecorregiones de la Puna y el Bosque Seco Ecuatorial. La altitud en el relieve de la Selva Alta oscila entre los 600 y 3.500 metros sobre el nivel del mar. Ciudades turísticas de la Selva Alta. Al norte, las más destacadas son Jaén, la cual su actividad económica más importante de esta provincia es la producción de aceite de oliva, siendo la mayor productora mundial. Catarata Velo de Novia. Es llamado con este nombre por la fina caída de agua que representa, y Jardín Botánico, los cuales sirven como espacios de protección y conservación de especies que están amenazadas o en peligro de extinción. Al centro destacan Huánuco, la cual dentro del campo de la minería es productor de petróleo, y en la industria extractiva sobresale la maderera. Huayhuach es considerada como una de las rutas de trekking más importantes en todo el planeta. Y Laguna Milagrosa, que dentro de esta laguna hay una isla donde se encuentra un árbol que para los pobladores de la zona es el árbol más antiguo del lugar, al cual las personas le pueden rezar y pedir lo que quieran. Y al sur destacan Quillabamba, que es un importante centro de comercio de los valles de Lares y la Convención. Las principales actividades económicas son la producción de coca, café, cacao y frutales. Las 7 tinajas. El nombre que representa esta catarata se debe a las pozas naturales que el tiempo y la naturaleza han formado en el lugar. Cataratas de Illapaní. Es un atractivo turístico natural que muestra la importancia de la Amazonía de Cusco y actividades ancestrales de los nativos de la zona. Relieve. El relieve de la Selva Alta es una región topográfica formada por los bosques lluviosos de montañas naturales del Perú, situado entre el ala oriental de la cordillera de los Andes, la selva baja del Amazonas y la sierra peruana. Es variable, con angostos valles y extremos pendientes que van desde los 3.500 hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Por debajo de esa altura se tornan más amplios los valles y el relieve se hace menos complejo. Tipos de relieve de la Selva Alta del Perú. Número 1. Selva alta, ceja de selva, de monte o de montaña. Son los nombres con los que popularmente se denominan a los bosques nublados, densos y lluviosos de montaña, ubicados hacia la zona oriental de los Andes peruanos. Comienza donde termina la planicie amazónica y se elevan las montañas, desde los 600 y hasta llegar a los 3.000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente.
Selva alta o rupa-rupa. Es la selva cubierta por un bosque tropical muy denso que se encuentra hacia la zona oriental de los Andes peruanos, con una altura que va de 500 a 1000 metros sobre el nivel del mar. Es la zona más lluviosa y nublada de todo el Perú. Su relieve está constituido por los valles del Amazonas, montañas escarpadas y cavernas. Selva alta o yungas. Son los bosques de las selvas de montaña, valles angostos y pendientes muy inclinadas, ubicados al oriente de los Andes del Perú, con una altura que va de 800 a 3500 metros sobre el nivel del mar. Clima. En el relieve de la selva alta se observan dos climas muy diferentes entre sí. Entre los 2000 y los 3500 metros sobre el nivel del mar, el clima característico es frío, con una temperatura promedio de 12 grados y moderadas precipitaciones que promedian los 700 milímetros por año. Entre los 600 y los 2500 metros sobre el nivel del mar, el clima característico es semicálido y muy húmedo, con una temperatura promedio de 22 grados, elevadas precipitaciones que van entre los 2000 y los 6000 milímetros por año. Continuando, yo les explicaré un poco más sobre los suelos de la selva alta. Sus suelos están expuestos a procesos de erosión y deslizamiento periódico. Esto es gracias a las pendientes muy pronunciadas, a la tala incriminada, a las altas precipitaciones y la quema de bosques. Muy aparte, sus suelos tienen gran fertilidad y cuentan con tres tipos de suelos. El primero es el suelo pedregoso que se encuentra en las partes altas. Luego tenemos los suelos cambisoles. Estos se encuentran en las partes intermedias y por último tenemos los suelos acrisoles. Estos suelen encontrarse en las partes bajas. Los ríos. Los ríos de la selva alta dan origen a numerosos riachuelos, cascadas, a ríos abundantes y muy caudalosos. Cabe aclarar que estos ríos no son navegables. Los ríos más grandes del mundo se encuentran en la selva de Amazonas. Entre los principales ríos de la selva alta tenemos el Marañón, Mayo, Abiseo, Huallaga, N, Pachitea, Perené y Tambo. Aquí les estoy enseñando una imagen del río Marañón y el río Mayo. El río Marañón se encuentra en el Gran Cañón de Amazonas y el río Mayo está ubicado en la región de San Martín. Estos son el río Abiseo y el río Huallaga. El río Abiseo es una área protegida y se encuentra en San Martín y en La Libertad. El río Huallaga se encuentra en regiones tanto de Pasco como Huánuco para luego unirse al río Marañón. El río N y el río Pachitea. El río N nace por la confluencia del río Mantaro y el río Purímac. Este río constituye la parte superior del curso del río Ucayali y por lo tanto también parte del curso principal del río Amazonas. Este discurre por la vertiente oriental de los Andes peruanos en la parte sur del país. El río Pachitea discurre por la vertiente oriental de los Andes peruanos en la parte central del país. Río Perené. Este se encuentra en la cuenca alta de Ucayali. Y el río Tambo discurre por la vertiente oriental de los Andes peruanos en la parte central del país. Bueno, a continuación yo les voy a hablar acerca de la vegetación de la selva alta o más conocida como flora. Como bien sabemos, una de las características más resaltantes de la selva alta es su vegetación, ya que es muy variada, pudiendo encontrar dentro de ella una gran diversidad de árboles, helechos, musgos, líquenes y flores, divididas principalmente en 3 ecorregiones. Como primera ecorregión tenemos el bosque subtropical de la zona baja, donde se encuentran las orquídeas, liques, palmeras y helechos, así como el cedro, nogal y roble. Segundo tenemos el bosque de neblinas de la zona media, donde hay pequeñas palmeras. Y por último tenemos el bosque chico, situado de menor a mayor altitud respectivamente, con árboles de aproximadamente 15 metros de altura. En las zonas de menor pendiente es común encontrar frondosos bosques con árboles de gran altura,
como el higuerón, el arrayán, el sauce, el romerillo, la cabuya, el cedro de altura, el nogal, el roble, el turpay, el cacao, el barrigón, la catagua y la chigua, además de algunos helechos como el suro y la chacra, y también algunas cactáceas como la tuna y el súgaro. A medida que la altitud aumenta, el bosque desaparece y es sustituido por epífitas y bosques de menor tamaño en el que se pueden encontrar arbustos como el aguir, el guarguash, el sulchuche, el papelillo, el etepén, el guartiro, el tabaquillo, el overo, el sanango y la pichana. Por otra parte, la presencia de las comunidades indígenas a lo largo del tiempo ha propiciado la plantación de algunas especies con propiedades curativas, o bien que sirvan también como alimento, encontrando entre sus cultivos café, té, arroz, cacao, plátano y otras frutas tropicales. Bueno, al igual que en el caso de la vegetación, también existe una gran diversidad de especies de animales, muchas de ellas endémicas de la región debido al peculiar ecosistema amazónico, y también muchas de ellas en peligro de extinción. Entre los mamíferos más representativos destacan el tapir, el oso de anteojos, el jaguar, el mono de cola amarilla, el armadillo, el tigre americano, el perezoso y el gallito de las rocas. En cuanto a los reptiles propios de este ecosistema, podemos encontrar víboras, el jergón y otras serpientes de coral, así también como peces como por ejemplo la corvina y el dorado. Además existen 8 especies de sapos propios de la selva alta y especies de invertebrados de gran interés como es el caracol gigante que puede llegar a medir los 15 centímetros de longitud, la hormiga coquis o el cortahojas. Algunas de las aves más características de la zona son el cóndor, la perdiz de cabezo gris, el pato de los torrentes, el águila de copete, el halcón palomero y varias especies de loros. Destacan las más de 40 especies de colibríes, siendo al menos 19 de ellas endémicas de la zona, como por ejemplo el colibrí abejorro, que es el colibrí más pequeño del mundo con unos 6 centímetros de tamaño. El picaflor gigante, que puede llegar a medir hasta 20 centímetros. Además, también existen animales domesticados por las comunidades indígenas de la zona, destinados al desarrollo de la ganadería como ocurre con la subespecie bovina cebu. La cadena alimenticia. La cadena alimenticia describe el proceso de transferencia de sustancias nutritivas a través de las diferentes especies de una comunidad biológica. En la cadena alimenticia de la selva alta podemos encontrar en el primer eslabón a las plantas, seguidas de los insectos, los animales herbívoros y por último los animales carnívoros o depredadores. En resumen, consiste en que los más grandes se comen a los más pequeños. Las pirámides tróficas. Una pirámide trófica es un modo de representar las relaciones tróficas de un ecosistema en el que cada nivel o eslabón trófico se representa con un rectángulo de área proporcional a la biomasa. En la pirámide trófica de la selva alta podemos encontrar en el primer nivel o eslabón a los productores, que son plantas características de la selva alta. En el segundo nivel podemos encontrar a los consumidores primarios, que son los herbívoros. En el tercer nivel, los consumidores secundarios, que son omnívoros y depredadores. Y en el cuarto nivel, consumidores terciarios, que también son omnívoros y depredadores. A continuación, tenemos los problemas ambientales. El primer punto es la deforestación. Dos de sus principales causas son la tala comercial. Esta mayormente se da con la finalidad de ofrecer materia prima a la industria maderera. En algunos casos, las zonas taladas son reutilizadas para otros sectores que no tienen nada que ver con el sector maderero, como para la cría de ganado, la agricultura, la construcción de carreteras y zonas urbanizables. La segunda causa son los incendios forestales. A diferencia de la anterior, esta se da también de manera natural, como con los rayos, pero también se da por el hombre para apoderarse del terreno. Segundo punto,
Degradación de bosques. Al igual que la deforestación, tienen las mismas causas, solo que cuando hablamos de degradación de bosques nos referimos a que de una zona solo un porcentaje está dañada. Sin embargo, en deforestación es toda la zona. Tercer punto, explotación de hidrocarburos. Con este problema hacemos mención a los derrames de petróleo en los ríos de la selva, que ocurren lamentablemente de manera regular. Cuarto punto, erosión de suelos. Este problema se da por las fuertes lluvias que remueven el suelo, provocando deslizamientos de tierra. Quinto punto, cultivos ilegales. Con este problema nos referimos a zonas donde ciertas personas lo moldean para sus cultivos ilegales, como la hoja de coca. Cuando estos cultivos son detectados, son automáticamente erradicados, malogrando el suelo sin necesidad. Luego tenemos las soluciones ambientales. Añadiendo a las ya plasmadas soluciones, se podría realizar un correcto ordenamiento territorial. Con esto se obtendría el adecuado uso de la tierra, donde los seres humanos podrán saber en qué zonas pueden edificar y construir de manera sustentable. También se podría tratar de prevenir los incendios forestales, sobre todo cuando se da por el hombre. Y por último, y muy importante, sería exigir leyes para tener bosques estables y diversos, que aseguren el bienestar de los mismos para un futuro.